La democracia requiere de la participación de todas y todos. Sin embargo, ciertos grupos que han sido históricamente discriminados por características como la edad, la discapacidad, la pertenencia a un grupo étnico o la identidad de género, entre otros, corren el riesgo de ver vulnerado el ejercicio pleno de sus derechos políticos durante los procesos electorales. Jacqueline Pechard explica por qué ningún grupo puede quedar al margen del ejercicio de sus derechos políticos. Cuando uno piensa en elecciones, está pensando en el ejercicio de uno de los derechos básicos, que son los derechos políticos, a decidir quién nos va a gobernar y quién nos va a representar. Y para el ejercicio de los derechos es muy importante que todos tengamos las mismas condiciones, que no haya ningún tipo de exclusión en el ejercicio de este derecho básico que es el de elegir a nuestros gobernantes. Para eso, entonces, es muy importante que toda la organización de las elecciones tenga mucha claridad sobre por qué no es posible excluir o tener algún tipo de limitación para personas que tengan una diversidad sexual, que tengan una diversidad en cuanto a distintos tipos de edad, en cuanto a preferencias de cualquier tipo, preferencias sexuales, en cuanto a etnias. Si cualquiera de la gama de diversas personas que convivimos en la sociedad mexicana, tenemos que tener garantía de que no será un elemento para que se limite nuestro ejercicio del derecho a votar. Para favorecer la inclusión de todas las personas en los procesos electorales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y el Instituto Nacional Electoral, INE, editan la colección Guía para la Acción Pública, Elecciones sin Discriminación, que consta de 4 tomos. El primero se titula Participar y votar en igualdad. La autora del libro, Teresa González Luna Corbera, coordinadora de la Cátedra UNESCO, Igualdad y No Discriminación, explica qué temas se abordan. En este cuaderno se aborda el tema del proceso electoral y las elecciones en las democracias, en nuestra democracia mexicana, buscando atender aquellos elementos que requieren de una atención particular por parte de las autoridades, por parte de las personas que participan en la función electoral, de los consejos electorales locales en los estados y desde luego el Consejo General, por parte de quienes participan en la observación electoral y de todas las personas involucradas en la organización. Teresa González Luna nos da detalles del segundo tomo, Participar y organizar el proceso electoral. La participación en la capacitación electoral es un punto central porque se movilizan miles de personas para hacer posible esto, para poder integrar las mesas directivas de casilla con ciudadanas y ciudadanos, vecinos nuestros, que son quienes reciben y cuentan los votos de la ciudadanía. La capacitación electoral es una forma de participar también como capacitador, asistente electoral y supervisor electoral, cumpliendo funciones centrales para convencer, invitar, formar y capacitar a la ciudadanía que estará en las mesas directivas de casilla el día de la jornada. Participar también en la observación electoral, central para dar confianza a la ciudadanía, a todo México, en que el proceso y el desarrollo de la jornada electoral se da en las condiciones previstas por la ley, pero en este caso importa mucho que la observación electoral se enfoque a identificar los momentos, los espacios que garantizan la accesibilidad a las casillas, la accesibilidad al voto y la participación en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Se pone especial énfasis en la accesibilidad electoral, de tal manera que espacios, procedimientos, momentos de la organización del proceso sean incluyentes. La autora del tomo tercero, Participar y votar el día de la elección, nos explica las formas en que se puede garantizar la inclusión el día de las votaciones. De manera particular se pone énfasis
en el voto de las personas y de los grupos sociales que en la historia de nuestro país han enfrentado dificultades y obstáculos para ejercer el derecho político a votar. Se trata de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas de las diversidades sexuales, de las personas migrantes, desde luego de las mujeres que conforman colectivos que enfrentan obstáculos y limitaciones al ejercicio pleno y efectivo de sus derechos políticos electorales. Interesa poner las cosas sobre la mesa y dejar muy en claro y con pautas de acción y de comportamiento para que entre todos garanticemos que todas las personas tengan la oportunidad de expresar sus preferencias políticas, de ser parte de la decisión nacional el día de la elección. Y el cuarto tomo denominado Participar y Opinar, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se centra en la educación cívica de este sector de la población, quienes también pueden participar en la democracia con actividades diferentes al voto. El CONAPRED y el INE ponen a disposición de los organismos públicos locales electorales, OPLES, estos materiales de formación y orientación dirigidos a todas las personas que participan en la organización de elecciones y a la ciudadanía, como lo explica Mónica Maxise Doallé, titular de la Unidad Técnica de la Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Lo que esta guía tiene, y lo tiene para el INE, tanto como para los organismos públicos locales electorales, son pautas de cómo debemos ir avanzando poco a poco para transversalizar la perspectiva de no discriminación. Les pongo un ejemplo. Todo lo que hace las áreas de organización electoral, tanto a nivel nacional como a nivel local, a través de los OPLES. Se montan las casillas, se definen cómo deben ser las dimensiones, etc. Bueno, eso lo que hemos ido haciendo es metiendo los ajustes razonables para que las personas con discapacidad motriz puedan votar sin ningún problema, para que las personas con discapacidad intelectual también puedan votar, para que las personas con discapacidad visual, digamos las personas que tienen ceguera, puedan votar. Entonces para eso está la plantilla Braille. También eso es lo que la guía nos va mostrando. Por ejemplo, en términos de los partidos políticos y las prerrogativas, estas áreas, digamos, las direcciones de prerrogativas, ahí hemos establecido cómo debemos ir estableciendo medidas de acción afirmativa, tanto para mujeres como para mujeres indígenas o para personas indígenas, eventualmente para personas con discapacidad. O sea, esta guía nos va mostrando los ideales, digamos, hacia dónde debemos llegar. Obviamente, en este proceso electoral hemos ido avanzando y hemos ido cumpliendo algunas de las metas que nos establecimos en esta guía, pero todavía faltan. Entonces, por eso esta guía es importante, porque nos va mostrando como la ruta que tenemos que ir siguiendo para conseguir elecciones sin discriminación. Por su parte, la presidenta del CONAPRED, Alejandra Haas-Pasiuk, expone de qué manera esta guía para la acción pública impulsa unas elecciones sin discriminación. Algunas medidas para contrarrestar la discriminación en los procesos electorales consisten, por ejemplo, en que las personas adultas mayores, las personas con discapacidad puedan ser funcionarias y funcionarios de casilla, pero que también puedan participar en la promoción del voto y la formación de personal para atender los temas de estos comicios. Por otra parte, la participación de organizaciones de la sociedad civil, de los grupos históricamente discriminados, también es un mecanismo para hacer llegar a toda esta población información pertinente y el acceso a los derechos a los que tienen que tener para lograr su participación plena el día de la votación. En un segundo tiempo hay que asegurar que la comunicación que se genera en torno a las elecciones sea una comunicación incluyente, tanto por sus canales como por sus formatos. Ahí es fundamental que existan traducción en lengua de señas, en braille, macrotipos, lenguas indígenas para personas no hablantes del español, desde luego utilizar un lenguaje incluyente y no estereotipado cuando se hace la comunicación en materia de elecciones, y por supuesto difundir entre la población de grupos históricamente discriminados que se están tomando ciertas medidas para que puedan acceder el día de la elección a ejercer el voto, porque muchas veces estos grupos históricamente discriminados ni siquiera acuden a las casillas pensando que dichas casillas no serán accesibles para que ellas y ellos puedan ejercer el voto. Finalmente, el mismo día de la elección tenemos que asegurar que las mamparas, las casillas
y todos los espacios sean accesibles para personas mayores, personas con discapacidad, personas de talla baja que necesitan adecuaciones especiales. Se tiene que haber capacitado al personal de las casillas para que se implementen los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en materia de los derechos de las personas trans, y de manera general que las personas y las organizaciones participen como observadores electorales en esta jornada electoral, también para que nos ayuden a las instituciones públicas a detectar circunstancias de discriminación que, si bien pueden no ser voluntarias o necesariamente pensadas por las instituciones, sí es importante hacer un diagnóstico y detectarlas para poder subsanarlas en un momento subsecuente. Así que las y los invito a revisar estas medidas para la inclusión y la no discriminación en materia electoral.